Es interesante, ¿verdad? Interesante las expresiones culturales que han ido sobreponiéndose a la historia de la salvación, porque Navidad tiene que ver con la historia de la salvación. Navidad es uno de los eventos fundamentales en la historia de la salvación para la humanidad. Si Cristo no ha nacido, si Dios no se hizo carne, no hubiese el sacrificio perfecto por el pecado para la salvación de la humanidad. Por eso que muchos han tratado de desvirtuar esta fecha y esta celebración. Y algunas iglesias hasta se cierran en tiempo de Navidad. Porque a raíz de este análisis se fueron al otro extremo a decir, entonces, si no es ni la fecha, y si celebrarnos esto, ¿para qué vamos a estar? Perdieron el rumbo, perdieron el sentido, ¿no? Nuestro propósito y el propósito de Dios, creo, no es ser un aguafiesta. Dios no es un aguafiesta. Dios es un Dios de celebración y celebración verdadera, ¿verdad? La celebración verdadera de la Navidad. Y yo no sé si usted ha pensado o le invitaría esta mañana a preguntarse, ¿cuál sería una celebración ideal, perfecta entonces de Navidad para usted? ¿Cuál sería aquella Navidad que ha soñado? ¿Cuál sería aquella Navidad que desea? ¿Cuál es aquella Navidad que añora a lo mejor? ¿Sabe? Algunos hemos crecido con una idea de Navidad. Y muchos niños tienen todavía un anhelo, un deseo de celebrar Navidad de alguna manera. Algunas familias tienen algún deseo de celebrar Navidad de alguna forma. Hay eso. Permítame leer algo que usted lo encuentra en la internet. 6 tradiciones o 6 formas tradicionales muy extrañas de celebrar Navidad en diferentes partes del mundo. Encuentra artículos como estos, como 20 formas de celebrar Navidad. En México seguramente hay alguna forma, en Bolivia hay otra. Yo recuerdo cuando estuvimos en Costa Rica, no podía haber Navidad si no había tamales y uvas. Tenía que haber uvas y tamales, si no, no era Navidad. En Bolivia, en algunas familias, no hay celebración navideña si no hay chancho al horno, lechón al horno. Ha estado ligado con alguna costumbre o con alguna tradición cultural o culinaria. Fíjese, en Cataluña, dice en España, la región de Cataluña en España tiene un peculiar sustituto de Santa Claus. Se trata de un tronco decorado con una cara y una boina típica al que los niños golpean con palos para que expulse regalos que previamente han sido colocados por los padres dentro de este simulacro de un animal. Lo golpean y los regalos van saliendo. Una manera extraña de celebrar Navidad. En Yugoslavia está hasta relacionado con el Día de la Madre. ¿Qué nos darás para que te dejemos libre?, le dicen los hijos a su mamá. Los niños yugoslavos. Porque atan a su mamá a una silla. No se trata de un secuestro ni de una extorsión, sino de una muestra de aprecio para comprar su libertad. La madre debe colmar a sus hijos de regalos 2 semanas antes de Navidad. ¿Qué le parece?
Y después ocurre lo propio con el padre. El padre tiene que ser amarrado y secuestrado y no lo sueltan si no le dan regalo. ¿Qué le parece? ¿Cuántos quisieran celebrar así? Muchos quisieran, ¿no? ¿Qué tal? Ahora, mire otra manera extraña. En Japón, usted sabe que en Japón no es un país de tradición cristiana, pero de manera interesante los restaurantes KFC se llenan hasta el tope en Japón. Todo empezó con una campaña de marketing extremadamente exitosa, cuyo lema era Navidad Kentucky, que provocó que los japoneses asociaran la Navidad con el pollo frito en vez de cualquier otra cosa. Así que las ventas de KFC, el 23, ellos celebran 23 de diciembre, es a todo dar. Celebración de Navidad en Japón. En Gales, Mary Lou es una calavera de yegua vestida con una sábana que bate su mandíbula, obviamente accionada por alguien, a quien pasa por su lado. Los que la llevan suelen ser un grupo de hombres disfrazados que pasean por los pueblos de Gales pidiendo comida y bebida en las casas. Puede parecerse algo típico a la festividad de Halloween, pero no es. Este es un ritual de festividad navideña en Gales. En Austria, ser un niño travieso en Austria puede tener terribles consecuencias. Así como Santa Claus supuestamente premia a los niños buenos, en Austria un demonio peludo y malvado dice que se lleva a los niños malos para arrojarlos a las profundidades del infierno. Eso se trata de una buena coacción para asegurarse que haya supuestamente pocos problemas en la familia, y esto lo hacen durante la fecha de Navidad. Aparece un demonio peludo que es supuestamente lo contrario a el Santa Claus. Y uno más en los Países Bajos. Para empezar, en los Países Bajos, Santa Claus tiene otro nombre. No llega el 24 de diciembre, sino el 6 de diciembre. Y no lo hace desde el Polo Norte. Llega de España en barco. Sin embargo, no esto es para nada más extraño de todo. Su ayudante, un ayudante, Pedro el Negro le llaman, sí, es literal, regala galletas, pero se lleva a los niños que han sido malos. Dice, ¿dónde se los lleva? A España. Maneras curiosas de celebrar Navidad. Todo ligado con tradiciones, con costumbres, con ritos, con otros personajes, con otros nombres. Para usted, vuelvo a preguntarle, ¿cuál sería la Navidad perfecta? ¿Cuál sería una perfecta celebración navideña? Veamos cuál sería una perfecta celebración navideña según Lucas 2, versículo 4 en adelante. Acompáñenme. Según Lucas capítulo 2, nos atreveríamos a decir que una perfecta celebración navideña tiene 3 elementos que no pueden faltar. Una perfecta celebración navideña para muchos, como hemos visto, a lo mejor está ligada a regalos, a arbolitos, a decoraciones, a fiestas, a personajes. Pero bíblicamente, una perfecta celebración navideña no puede, en esa fiesta no pueden faltar estos 3 elementos. El primer elemento es la presencia de Cristo manifestada. Primer elemento, perfecta celebración navideña solo es posible sí o sí
La perfecta presencia de Cristo es manifestada en ese lugar. La gloria de Dios es manifestada en ese lugar. Versículo 9 dice: y aquí se les presentó un ángel del Señor a los pastores que estaban en el campo. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. La gloria del Señor es esto que en el Antiguo Testamento se llama la Shekinah de Dios, la manifestación de la presencia de Dios. La gloria del Señor, la presencia de Cristo Jesús. Y esta gloria del Señor es respaldada, es anunciada, es proclamada, según el versículo 13, por la multitud de ángeles, de huestes celestiales que alababan al Señor y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para la humanidad, paz para los hombres de buena voluntad. Entonces la celebración perfecta de Navidad, hermano, siempre va a estar ligada a que la presencia de Dios esté manifestada donde se está celebrando la Navidad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es la presencia de Dios la única que trae gozo verdadero y gozo permanente. Todo lo demás es fabricado. Una fiesta, ¿ya? Puede ser que usted la prepare. ¿Cuántas familias en realidad no se reúnen, verdad? Y preparan su fiesta, sus celebraciones. ¿Cuántas familias con todo afán no se reunirán este 24 de septiembre o de diciembre o este 25? Y supuestamente celebrarán. Pero de repente por ahí nos falta entre algunos que haya un cambio de ánimo. Un cambio de actitud, y de lo contentos que estaban y felices, de repente alguien se enojó, se molestó, dijo algo, ¿y qué pasó con la fiesta? Se acabó la fiesta. Peor si hubieron cruces de palabras y otras cosas. Hermano, celebración de Navidad según la Biblia solo está garantizada por la presencia verdadera del Señor. El salmista dice: en su presencia hay plenitud de gozo. Solo es la presencia del Señor que va a traer gozo permanente a nuestro corazón y nos va a permitir vivir una celebración permanente. Todos los demás, los arreglos son bonitos, son lindos. Aquí yo estaba feliz esta mañana al entrar y mirar la decoración que hay. ¿Acaso no le gusta a usted? Gracias a Dios por ello. Gracias a Dios por mi hermana que ha trabajado. Qué trabajo que hay en esto, ¿verdad? Pero eso es también una muestra muchas veces de nuestro amor a Dios, de nuestro agradecimiento a Dios. Pero aunque todo esto es bonito, ¿verdad? Aunque a lo mejor el regalo que reciba es bonito, la decoración que haga en su casa es bonita, hermano, sin la presencia de Dios no hay celebración verdadera. ¿Está de acuerdo? Hermano, celebración verdadera hubo en Navidad porque la gloria de Dios se reveló a los pastores, estuvo con los pastores, animó a esta gente humilde aún para ir y encontrarse y verificar que Jesucristo de verdad había nacido. Esta celebración, esta presencia de Dios entonces está anunciada aquí, está proclamada por los ángeles, está verificada por los pastores. Pero interesante, aún está señalizada por algo. Yo estuve reflexionando en esto y no sabía, no vine a mirar el drama que iban a hacer las hermanas, ni mi esposa me contó, ella estaba, ¿verdad? No me dijo nada de qué se trataba el drama. Pero el Espíritu de Dios por alguna razón me llevó a mirar algo que no había visto en el texto bíblico. Mira el versículo 12, 2:12. Lo que le dijeron los ángeles a esta gente humilde que pastoreaba ovejas. Les dijeron, esto os servirá ¿de qué? De señal. Interesante. Los ángeles anuncian que iba a haber una señal de que lo que le habían dicho
Y una señal aquí, la palabra aquí es un signo. Semeión dice que es la palabra griega. Un signo. Un signo es una representación o es una señal. Ahora, interesante. ¿Cuál es el signo, la representación navideña cultural hoy en día? ¿Ah? Ya, para muchos lucecitas, para otros el árbol, supuestamente. Para otros, ¿qué? El regalo lo vimos en el drama hoy en día. ¿Ya? Pero para otros allá, como en Australia o esos países que leímos, a lo mejor hasta la manifestación de un demonio viene a ser una señal o un símbolo navideño. Papá Noel, un símbolo navideño. ¿Se da cuenta? Pero ¿qué dijeron los ángeles a esta gente humilde? Le hablan de un signo y una señal. ¿Cuál era? ¿Qué dice? Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado ¿en qué? En un pesebre. En un pesebre. Interesante. Yo creo que si alguien quiere cuestionar la realidad histórica del evento del nacimiento de Cristo, de que Dios se hizo carne, históricamente podría ir a verificar que un día allá en Belén alguien nació y fue acostado en un pesebre. Un pesebre. Y tal vez, mi hermano, me atrevo a decir, aquí no estoy poniendo una doctrina para el cristianismo, pero me atrevo a decir que si hay un símbolo que nadie podrá cuestionar, es que donde usted celebre Navidad ponga un pesebre. Y recuerde que en ese lugar humilde, que pesebre quiere decir nada más ni nada menos un comedero de forraje de animal. Era como una fuente, era como nosotros decimos gaveta, una batea, que se llama un recipiente donde se ponía el alimento de los animales. En ese pesebre fue acostado y recibido el Rey del universo, el Dios de los cielos, el Dios que se hizo hombre en uno de los lugares más humildes. Y si algo tenemos que recordar de la Navidad es esto. Recuerde que el primer pecado ocurrió en las esferas celestiales. Y el primer pecado se llamó orgullo. Satanás fue el primer orgulloso ante la rebelión contra Dios y el querer ser igual a Dios. El pecado humano ocurrió en el Edén, con Adán y Eva, en el jardín del Edén. Pero el primer pecado en el universo fue el pecado de orgullo. Y no por eso deja de ser significativo que Jesús, el Señor, el Rey del universo, el que tenía todo el derecho de nacer con los más grandes lujos, con la fiesta, con las pompas y todo, venga y sea recibido en un pesebre, hablándonos de humildad. Y la Biblia dice que por lo que él padeció aprendió humildad. Y fue tan humilde y obediente a la voluntad del Padre que fue hasta la muerte y muerte de cruz. Navidad siempre nos va a recordar del carácter de Jesús. Navidad nos va a hablar del espíritu humilde de Jesús. En contraste con el orgullo y con la algarabía y con la pompa y la celebración de este mundo. Así que mi hermano, celebrar Navidad de una manera perfecta siempre va a estar relacionado con la manifestación de la presencia de Dios. Y hoy la presencia de Dios se manifiesta también en los corazones humildes. Por eso el famoso y antiguo himno, muy significativo.
tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Y el coro dice, ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, en él hay lugar para ti. El pesebre viene a ser aquel corazón humilde, rendido al Señor, que viene a ser ahora no habitado por un niño Jesús, sino por la presencia del Espíritu de Dios, porque el Señor Jesús, antes de irse a los cielos, dijo, no les voy a dejar solo, no les voy a dejar huérfanos, les voy a dar el Espíritu Santo. Y en Juan 16, 13 al 14 dice que el Espíritu Santo le va a glorificar a él. En la Navidad, en la primera venida de Cristo Jesús, los ángeles le glorificaron, los pastores le glorificaron, la gente que evidenció esto le glorificó. Pero hoy en día el Espíritu de Dios en su corazón, en mi corazón, hace una verdadera fiesta, celebrando una verdadera Navidad. Amén. Así que no importa la situación, la circunstancia, podemos celebrar una Navidad verdadera, podemos tener una verdadera celebración, porque la presencia de Dios fue prometida y fue cumplida para estar entre nosotros y solamente quiere manifestarse en nuestro corazón. Si nuestro corazón se humilla delante del Señor. ¿Está su corazón humillado delante del Señor? Le puede decir esta mañana, Señor, este es el lugar de tu morada. Aquí, como dice la Biblia, aquí está el templo tuyo, el templo del Espíritu Santo, donde se va a manifestar y donde se manifiesta la presencia de Cristo el Señor. Entonces, una perfecta celebración de Navidad tiene como primer elemento la presencia de Cristo el Señor. Pero tiene un segundo elemento, la celebración perfecta de Navidad. Este segundo elemento es la predicación de Cristo el Señor. El anuncio de la venida de Cristo el Señor. Versículo 9 de Lucas 2 dice, y aquí se le presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó resplandor y tuvieron gran temor. Versículo 9 dice, tuvieron gran temor. Y el 10 dice, pero el ángel les dijo, no temáis porque he aquí os doy, ¿qué cosa? Os doy, ¿qué? Nuevas. Diga nuevas. ¿Os doy qué? Nuevas. ¿Saben lo que quiere decir nuevas? Aquí dice nuevas de gran gozo. La palabra nuevas aquí en el original, ¿sabe qué quiere decir? Aquí les doy el evangelio. La palabra en griego ahí de nuevas es aquí yo les anuncio el evangelio, están diciendo los ángeles. Y el evangelio es de gran gozo. Son buenas nuevas. Versículo 17 dice lo siguiente. Versículo 17. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y el versículo 18 dice, todos los que le oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Esta palabra dicho, lo que los ángeles le habían dicho y lo que los pastores decían, ¿sabe cuál es la palabra? Esta es la palabra, la leo en griego, que quiere decir predicación. ¿Qué nos está diciendo aquí el texto bíblico? Los ángeles, hermanos, se tomaron el trabajo de predicar a los humildes pastores de ovejas que lo más glorioso estaba ocurriendo en ese preciso instante allá en Belén. Recuerde que ángel quiere decir mensajero. Los ángeles hasta ese momento fueron los mensajeros.
Los ángeles irrumpieron en el silencio que había existido por 400 años entre el libro último del Antiguo Testamento, Malaquías, y entre los relatos del Evangelio del Nuevo Testamento. Habían habido 400 años de silencio profético. No había habido predicación profética, no había habido anuncio de nada. Y después de 400 años, los ángeles irrumpen en el cielo dando el mensaje más glorioso a la gente más humilde. Y les dice, nosotros le estamos predicando las buenas nuevas de salvación. Los ángeles por última vez aquí predican. Y de aquí en adelante se hace la transición que a partir de ahí es encargada o viene a ser finalmente endosada a todo el que cree en el Señor Jesucristo. Pero antes de que eso ocurriese, los pastores, sin que lo manden, sin que los ángeles le digan, vayan ustedes a predicar lo que nosotros le hemos predicado, los pastores fueron a predicar a la gente que estaba en Belén y alrededor del pesebre. Se les había dicho y los pastores decían o predicaban. Predicaron la buena noticia de que había nacido un Salvador. Y el Salvador era tan buena noticia en el contexto político, porque Salvador quiere también decir libertador. Y a lo mejor aunque la gente no entendía su esclavitud espiritual, la gente sí entendía que estaban esclavos políticamente de un imperio. Y que no habían sido liberados de los imperios desde que Judá, Jerusalén fue cautiva por los babilonios. Y desde ahí siempre estuvieron bajo un imperio, sin un rey, porque estuvieron bajo los medos, bajo los persas y después bajo el imperio romano. Hermano, así que para ellos escuchar que alguien venía a darle libertad, que alguien venía a restaurarle su libertad, que esto era más que buenas nuevas para ellos. Celebrar Navidad para nosotros hoy en día es recordar y es predicar, es anunciar, es proclamar, es dar a conocer el anuncio del Salvador, del libertador. No de un libertador político, sino de un libertador de la esclavitud en que tiene Satanás y el pecado a la humanidad. Como lo hicieron los pastores, en el versículo 17 dice, dieron a conocer. Esta palabra dieron a conocer, diagnorizo, dice que contaron por todas partes y en los alrededores lo que a ellos se le había predicado. Gloria al Señor. Hermano, celebración navideña perfecta no es celebración navideña perfecta si no hablamos de lo que Cristo Jesús ha hecho, si no recordamos y si no anunciamos y si no platicamos de esto. Pero cuánta gente en celebración navideña ya hoy en día habla de otros personajes, habla de otros símbolos, habla de otras cosas, adora a otras cosas. Pero celebración navideña es recordar la buena noticia y es predicar la buena noticia que un día por última vez fue predicado por los ángeles a los pastores y que a partir de ahí los pastores y la gente humilde, obediente, se convierte en predicadores, en anunciadores de esta buena noticia. Pero hay una tercera, un tercer elemento que viene a configurar esta perfecta celebración navideña. El primero, ¿cuál dijimos que era? Recordemos, ¿cuál era el primer elemento? La presencia de Cristo, la presencia de Dios. El segundo, la predicación de la venida de Cristo, de la buena noticia. Y la tercera, o el tercer elemento, ¿sabe cuál es? La exaltación
de Cristo el Señor. La exaltación de Cristo el Señor. Versículo 14 dice, gloria a Dios en las alturas. ¿Qué hacen los ángeles? Exaltan el nombre de Dios. Exaltan el nombre del príncipe de paz, porque aquí lo que están haciendo es repetir, justamente recordar algo que había sido anunciado por el profeta más de 600 años atrás. Que iba a nacer de una virgen, que iba a nacer un ungido, que iba a nacer el príncipe de paz. Y ellos comienzan a exaltar, los ángeles comienzan a exaltar. Hay una exaltación celestial y hay una exaltación terrenal. Hay una exaltación celestial por parte de los ángeles, pero hay una exaltación en la tierra por parte de los pastores y de los que reciben el mensaje y creen en este mensaje. Hay una exaltación en espíritu y en verdad. En espíritu, versículo 11, fíjese la proclama espiritual aquí en el versículo 11. Dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué cosa? Un Salvador. Aquí es un libertador. ¿Qué es qué cosa? ¿Qué es Cristo? ¿Sabe lo que significa Cristo? No es cualquier persona que nació. Es el ungido, es el rey. Y es Cristo, no solamente Cristo, el Señor, el Kyrios. Y esta es la palabra que quiere decir, es la máxima autoridad, es el soberano, es el amo, es el dueño, es el único digno de gobernar nuestra vida. Es el soberano sobre todo. Ha nacido en Belén un Salvador que es Cristo el Señor. Exaltación celestial, exaltación espiritual. Y cualquier persona que tiene el Espíritu de Cristo se va a regocijar por esto. Porque la Biblia dice que ninguno que no tiene el Espíritu de Cristo puede llamarle a Él Señor. Solo quien tiene el Espíritu de Cristo puede decirle, tú eres mi rey, tú eres mi amo, tú eres mi dueño absoluto, tú eres mi máxima autoridad, te adoro, te exalto. Jesucristo. Cristo, mi Señor. Esa es la exaltación verdadera, impulsada, motivada desde la perspectiva espiritual aquí por los ángeles. Y la exaltación en verdad, dice en versículo 20, que los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. Hay una exaltación terrenal. Volvieron glorificando, quiere decir que volvieron honrando en verdad, es decir, convencidos. Porque ellos habían visto, habían oído, se habían percatado, no había duda en ellos. Exaltar a Cristo el Señor significa hacerlo con aquella convicción de lo que Él es y de lo que nosotros somos frente a Él. Celebración navideña verdadera, perfecta, entonces incluye el tercer elemento, que es la exaltación de Cristo el Señor. Vuelvo a preguntar a manera de conclusión, ¿qué tipo de celebración navideña está usted esperando? ¿Qué tipo de celebración navideña usted anhela? ¿Qué tipo de celebración navideña a lo mejor usted está preparando o quisiera preparar? Déjeme decirle que no importa la condición material, no importa la condición económica o no importa la condición social en que nos encontremos. Esto nos lo enseñan los pastores. Dios quiere tener con nosotros una perfecta celebración navideña. Dios quiere tener con usted. Dios quiere tener con su familia. Dios quiere tener con mi familia una perfecta celebración navideña. Y yo creo que otro elemento bíblico, aunque ha sido tal vez endiosado, es el término familia.
Pero el pesebre justamente nos da una idea de una familia reunida en torno de Cristo Jesús. Una familia de por sí. Si Cristo Jesús no está de por medio, puede ser cualquier cosa. Puede convertirse en un Dios. Pero una celebración navideña familiar con Cristo Jesús exaltado en medio de nosotros cambia la perspectiva. ¿Qué anhelo tendrán los niños de la Navidad? ¿Qué anhelo tendrán nuestros hijos de la Navidad? Dios quiere tener con nosotros una perfecta celebración navideña, con la presencia de Cristo Jesús el Señor manifestándose en nuestro medio, con la predicación de Cristo Jesús el Señor recordándose y anunciándose en nuestro medio, y con la adoración o exaltación a Cristo Jesús el Señor en nuestro medio. Celebremos este tipo de Navidad hoy, hermanos y hermanas. Celebremos este tipo de Navidad hoy y siempre, porque la Biblia dice, nació un Salvador, nació un libertador, que es Cristo el ungido, el Señor, el amo, el dueño, el soberano, la máxima autoridad, que quiere serlo en su vida, en mi vida, en nuestra familia y en su iglesia. Aleluya. Bendito sea el Señor. Podemos celebrar una Navidad diferente. Podemos tener una celebración diferente. Podrán faltar muchas cosas. Podrán faltar muchas personas tal vez que quisiéramos que hayan estado con nosotros en estas celebraciones. Pero si la presencia del Señor Jesucristo está, si el anuncio, la predicación de Cristo Jesús está, y si la exaltación a Cristo Jesús está entre nosotros, es una celebración perfecta, posible para usted y para todo aquel que cree en Él. Nuestro Señor, póngase de pie, exáltele a Él, alábele a Él, adórele a Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Dígale gracias por tu presencia en este humilde pesebre, en este corazón, Señor. Gracias por dignarte habitar en mi corazón, Dios mío. Y si alguien no puede decir esto ahora, dígale, Señor, ven a mi corazón, ven a este lugar, Señor. Que como estuviste en el pesebre, estés hoy, y que tu presencia permanente por tu Espíritu Santo esté con nosotros hoy. Gracias, Señor. Exáltele, dele gracias. Dile gracias por estar en mi vida, Jesucristo. Dígale, Señor Jesucristo, gracias por estar en mi familia. Aleluya. Tal vez, Señor, falten personas que yo quisiera que estén reunidas conmigo en esta Navidad. Pero tú estás, tu presencia es lo más glorioso. Tu presencia es la plenitud de gozo, Señor. Es lo que nos da una celebración verdadera. Gracias, Señor. Gracias por las buenas noticias que un día llegaron a nosotros y que podemos reafirmar entre nosotros y que podemos anunciar y predicar desde nosotros a otras personas. Gracias, Señor. Gracias. Te exalto, dígale, Señor. Señor, te exalto. Señor, te bendigo. Señor, te entrono. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gloria al Señor. ¿Por qué no hace algo? Denle la mano a alguien y dígale, vamos a tener una celebración navideña verdadera. Dígale a alguien.